Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar Oídos en la Ciencia. Les saluda Eva Méndez Farrera y hoy tenemos una emisión muy importante de la cual vamos a tener una plática con Guillermo de Jesús Gómez Sánchez. Él es ingeniero en energías renovables y bueno, él nos va a platicar acerca de una condición que tiene y de hacer conciencia a esta discapacidad que a diario él, pues como débil visual, se ha enfrentado a la vida y pese a eso, él muy entusiasta está con nosotros para platicarnos qué ha hecho, qué actividades realiza, pese a que para muchos es una discapacidad que no tienen conciencia de lo que puede contraer en la vida. Así que le vamos a dar la bienvenida a Guillermo de Jesús Gómez Sánchez. Gracias por estar con nosotros, Guillermo, y por permitirnos platicar acerca de lo que estás haciendo y aparte de que tú eres ya todo un profesionista en energías renovables. Hola, licenciado, buen día, excelente día para usted y para todo su auditorio. Muchas gracias por el espacio y es un placer para mí estar con ustedes, transmitiéndole mis experiencias y lo poco que pueda aportar. Estoy encantado. Gracias de nuevo. Guillermo, tú eres una persona que siempre busca una oportunidad para crecer, para aprender o, en el caso, para ayudar. Y pues platícanos un poquito más sobre ti para que nuestro auditorio y nuestros seguidores de las redes sociales pues obviamente sepa un poquito de ti, pero a mí me gustaría hacer un poquito énfasis en algunos datos importantes sobre lo que es la discapacidad visual, ¿no? En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan una baja visión. Entonces, tú formas parte de esta estadística. Y sí me gustaría que nos platicaras estas aptitudes y la formación y tu experiencia que has hecho y realizado durante este trayecto de vida. Claro que sí, licenciada. Como usted comenta, en efecto soy una persona con discapacidad visual. Mi condición como tal es débil visual, lo que significa que aún tengo un poco de resto de visión, no soy ciego total. Hay mucha gama dentro de este mundo de la discapacidad visual, y yo, como usted comenta, soy débil visual. Mi diagnóstico como tal es retinosis pigmentaria, el cual es una degeneración de las células de la retina que hace que mi enfermedad sea progresiva. El diagnóstico marca que muy probablemente quede ciego en pasar del tiempo, a pasar de los años. Esperemos tarde mucho, que no sea pronto, pero pues es lo que marca el diagnóstico. Y sí, como también hace de notar, estoy implicado en el activismo de las personas con discapacidad, que es un tema que me interesa mucho concientizar y hacer hincapié en ello, porque es algo que nos hace falta mucho a la población, conocer de ese tema, conocer de nosotros y conocer más de cómo debería ser el trato de ellos hacia nosotros. Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los países de ingresos bajos. El 82% de las personas que padecen ceguera tienen 50 años o más. Obviamente, en términos mundiales, los errores de refracción no corregidos como la hipermetropía y la miopía constituyen la causa más importante de discapacidad visual. Tú ya comentaste ahorita esta problemática que has tenido. ¿Cuál ha sido
a lo que te has enfrentado desde pequeño hasta ahorita que tienes 23 años, Guillermo? Hay muchos retos en todos los aspectos, licenciada. Hay retos en el aspecto personal, aspectos en el aspecto externo, incluso hasta la misma estructura de cómo está diseñada la ciudad ya es un reto para nosotros. El simple hecho de salir y que no esté adaptados todos los lugares ya es para nosotros un reto. El simple hecho de que no hayan oportunidades para nosotros también es un reto bastante marcado. En mi caso, en orden de como lo fui notando, el primer reto fue el personal. Cuando yo entro a la adolescencia, me doy cuenta de esta limitación que yo tengo al querer explorar nuevas experiencias, al hacer nuevas cosas. Me doy cuenta que soy distinto a los demás. Todos somos distintos, obviamente, pero en mi caso, que es algo más notable, me empiezo a percibir de ello cuando entro a la adolescencia y empiezo a tener los primeros retos personales, que es el factor de aceptar tu discapacidad, de que tienes una condición que no todos poseen, y de que vas a estar enfrentándote constantemente a distintas cosas que no todos experimentan. Entonces el primer reto fue el personal, el psicológico, de aceptar la discapacidad cuando te enfrentas al mundo. Hay retos en el aspecto educativo, que fue también otra área en la que he estado, en el cual no todos los docentes están listos o tal vez no tienen la vocación suficiente para atreverse a aceptar a un alumno con una condición distinta a la que están acostumbrados. He tenido también varios retos en el aspecto de la educación, de lo académico, retos en lo social, en el querer ser incluido en la sociedad y que ellos estén más conocedores de nosotros, como comentaba también, incluso en el aspecto de la estructura de cómo está hecha la ciudad, ya es para nosotros un reto. Realmente, si nos pregunta algo en particular, seguramente tendremos mucho que decirle, porque realmente tenemos muchos obstáculos. Con el simple hecho de atrevernos de salir de nuestras casas, ya nos topamos con retos inmediatamente. Sí, yo creo que estos retos tú lo has afrontado con mucho valor, y esto no ha permitido en un momento de tu vida decir, ya no seguiré, me quedaré en mi casa y pues aquí voy a ver qué hago. Al contrario, esto te ha permitido abrirte algunas otras expectativas, porque tú quieres ser útil para ayudar con lo que puedas hacer a las personas, a las demás personas, sobre todo a concientizar. ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos, Guillermo, para poder poner un granito de arena de tu parte y el día de mañana digan, Guillermo de Jesús Gómez realizó esto, y con mucho orgullo tú, siendo chiapaneco, muy joven, egresado aún de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la carrera de Energías Renovables? Sí, lo que vengo haciendo es tomar la iniciativa porque realmente no hay muchos espacios abiertos hacia nosotros. Entonces tomé la voluntad de tener por propia cuenta las ganas de querer informar a las personas sobre el mundo de la discapacidad. Estoy metido un poco en el activismo, tengo planes de hacerlo más profundamente en el futuro. Sobre los derechos de las personas con discapacidad. Me dedico a buscar espacios donde quieran escucharme y quieran informarse sobre el tema que les comento. Cuando regresé de la carrera, les di a mis maestros una plática sobre discapacidad, haciendo referencia a cómo debería ser el trato de ellos hacia sus alumnos. A partir de ahí, me interesé mucho de seguirlo expandiendo y que no solo quedara en mi facultad. Sigo expandiéndolo en más espacios educativos. Busco siempre oportunidades donde quieran escucharme, donde quieran recibirme en el ámbito docente. Actualmente ya tengo algunas conferencias más dentro de la UNICACH, en Centro de Lenguas, Biología
ambiental y las que se vayan dando, pero quiero salir más a otras instituciones universitarias de cualquier nivel, realmente de cualquier nivel, no solo a nivel superior, para seguir expandiendo este conocimiento, y no solo en el tema de la educación, también en el tema social. Quiero también concientizar a la población en general sobre la discapacidad y que sepan más, porque es un tema que es necesario saber y que no hace daño, por el contrario hace mucho bien si ustedes saben un poquito más de cómo tratarnos a las personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que cuáles son los puntos que retomas para que en las instituciones en las que tú llegas a dar estas pláticas, como la diste en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que la gente realmente tome conciencia y diga, sí, no me había dado cuenta que de estos puntos tan interesantes, porque nosotros vivimos una vida totalmente ajena a veces a ver a alguna persona que tiene alguna discapacidad y no pensamos en ningún momento. Yo creo que lo principal es hacerlos notar esta diferencia y esta condición en la que nosotros estamos, sacarlos de su zona en la que ellos están acostumbrados y hacer énfasis en esta distinción que nos caracteriza, hacer hincapié en lo que nos distingue, y una vez que toman conciencia de esta situación, yo creo que ya es más fácil, porque ya saben que hay algo distinto, que hay algo nuevo que ellos desconocen, que hay algo que ellos no saben, y una vez ya logrando eso, lo demás es cautivar y saber cómo llegarles a las personas. Pues eso es muy interesante, porque sí, tu plática fue bastante emotiva para que podamos respetar a todas estas personas que padecen alguna discapacidad visual. Pero ¿qué te parece si vamos a una cápsula y regresamos? Creo que sí. La ceguera y deficiencia visual no es lo mismo. Existen diferentes grados de visión para todas las personas, marcados por patologías ópticas y otros posibles problemas de vista derivados de otras anomalías como cerebrales o musculares. De esto trata nuestra cápsula. Aquí te presento datos que debes saber. Soy tu amiga Ana Pineda y esto es ¿Sabías qué? ¿Qué es la ceguera o pérdida o falta de visión? Cuando hablamos en general de ceguera, discapacidad visual grave o deficiencia visual, nos estamos refiriendo a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual. Les hablaré de tipos de ceguera. Una de estas es la ceguera total. Específicamente, las personas ciegas o con ceguera son aquellas que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz. Pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos. La ceguera parcial, por otra parte, son personas con deficiencia visual, aquellas que con la mejor corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una distancia muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas pueden leer la letra impresa cuando ésta es de suficiente tamaño y claridad, pero generalmente de forma más lenta, con un considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales. Causas más frecuentes de la ceguera: diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica producida cuando el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Puede estar causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o por ambas. El glaucoma. El glaucoma es un grupo de afecciones oculares causadas por la muerte precoz de las células ganglionares de la retina, axones del nervio óptico. Degeneración macular. La degeneración macular o DME es una afección ocular que provoca una lenta y progresiva pérdida de visión central y aguda. La retina, donde se encuentra la mácula, es la encargada de transmitir señales nerviosas al cerebro para que éste sea capaz de visionar la luz e imágenes. En todo este proceso nervioso, la mácula proporciona nitidez y definición a aquello que estamos viendo, pero una mácula dañada hará que nuestra visión sea débil, poco detallada y borrosa. Cataratas. Las cataratas son la falta de transparencia u opacidad de la lente natural del ojo o cristalino. Esta lente natural, que se encuentra detrás del iris y de la pupila, está formada por agua y proteínas, y su función principal es transformar los rayos de luz en imágenes. El principal factor de riesgo de las cataratas es la edad.
De hecho, se sitúan como la primera causa de discapacidad visual y ceguera en todo el mundo, en personas mayores de 40 años. Pero también hay otros factores que la provocan, como la alta miopía, la exposición a la luz ultravioleta, el tabaco, la diabetes o factores genéticos, entre otros. Interesante, ¿verdad? Esto fue ¿Sabías qué? Escúchanos en otra emisión más de Oídos en la Ciencia. Hasta luego. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Continuamos aquí en Oídos en la Ciencia y estamos platicando con Guillermo de Jesús Gómez Sánchez. Él es egresado de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables por parte de la UNICACH y nos platica acerca de esta conciencia que debemos hacer de concientizar a las personas a que traten de entender lo que cada una de las personas con alguna discapacidad visual tienen y que a veces ellos afrontan día con día. Pero quiero comentarles que Guillermo de Jesús es una persona, de verdad que el platicar con él te entusiasta porque dices tú, pues qué bonito sentir pues no es un pesar, sino simplemente para él el tener esta discapacidad no la ha truncado a no hacer lo que él desea. Es una persona que es muy persistente, aprende rápido cualquier cosa que a lo que desee él entender o aprender. Él es muy creativo, autodidacta. Tiene un gran interés por la ciencia, por las artes, el deporte y por las finanzas. Así que, Guillermo, platícanos un poquito de todas estas inquietudes y aptitudes que tú tienes a diario y que bueno, pues ahorita estás aportando muchísimas cosas de esta cualidad que tienes, debilidad visual, vamos a decirle cualidad, porque a veces desarrollamos algunos otros sentidos cuando no tenemos uno que nos hace falta, pero el sentido de la vista, pues para uno es un premio tenerla porque pues ves lo que necesitas, lo que tienes enfrente. A veces no vemos otros ángulos como tú las ves. Platícanos un poquito de esto. Sí, yo soy una persona que no le gusta solo quedarse con una cosa. Me gusta mucho explorar nuevos rumbos, nuevas experiencias, nuevos horizontes. Y como comentas, tengo muchos hobbies, muchas atracciones por otras cosas. Como mencionó, me gusta parte de la ciencia, que como comentas, soy ingeniero en energías renovables por mi gusto del medio ambiente y el cuidado del planeta. Pero aparte de eso también me gusta mucho el arte, me gusta mucho la música, me gusta mucho... el teatro también me atrae. El hecho de ver arte en vivo, como música en vivo, obras de teatro me apasiona mucho. El tema del deporte también, como hace notar, también soy un deportista. Practico para natación, que es la natación, pero de atletas con discapacidad. Estoy en la Asociación Deportiva Ciegos y Débiles Visuales de Chiapas, y también es un tema que me gusta bastante porque no me gusta solo quedarme con una cosa. Me gusta explorar cosas nuevas, aprender cosas y no quedarme en un solo sitio. Además me gustan los retos, me gustan los desafíos, probarme a mí mismo constantemente, y si se puede superar esos retos y lograr mis metas, es para mí un plus, porque como tal el simple hecho de intentarlo, ya con eso me siento satisfecho, porque sé que no me quedé solamente con las ganas, con la idea, y que sí hice algo para lograr mis objetivos. Entonces, aunque no siempre pueda alcanzar mis metas, sé que lo intenté y que con eso ya para mí es bastante. Para mí el 99% y el otro 1% sería alcanzar la meta, pero para mí con haberlo intentado ya es bastante. Eso sí es de verdad que es muy satisfactorio escucharte, el que tú nos digas que si no pudiste hacer o no lograste la meta o el objetivo que tenías, eso no te impide a que lo vuelvas a intentar.
Estás también en natación, como bien lo comentas. Tú estás en un club dentro de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales de la Red Nacional de Ciegos, aquí en Chiapas, a la que perteneces, ¿no? Y también, bueno, obviamente también estás en la Red Nacional de Ciegos. ¿Cómo ha sido tu complemento con los demás amigos, compañeros que tienes, hombres, mujeres, con esta condición? Afortunadamente tengo muchos amigos conocidos que tienen discapacidad en otras índoles, discapacidad visual. Conozco muchas personas, muchos jóvenes con discapacidad visual, y mi convivencia con ellos es bastante sana y bastante llevadera, la verdad. Solemos reunirnos de vez en cuando, coincidimos, como somos la mayoría de nosotros conocidos, pues nos encontramos de repente en distintos eventos o en distintas reuniones, y ha sido muy bonita la relación que hay entre nosotros, porque estamos entre personas que nos entendemos, que pasamos por la misma situación. Entonces sabemos y nos entendemos bastante bien, bastante llevadero cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, y ha sido muy grata la satisfacción de haberlos conocido, porque antes de conocerlos yo no sabía nada de discapacidad, a pesar de tener esta condición de nacimiento. Yo no sabía nada antes de los 18 años sobre discapacidad, sobre lo que conllevaba. Entonces, cuando conozco a personas que tienen mi misma condición, empiezo a conocer un poco más, y me empiezan a derribar estereotipos, prejuicios que yo tenía aún teniendo discapacidad, y fue bastante aportador para mí. De hecho, pues es algo que me gustaría también compartir con las personas que si pasan por algún tipo de condición, algún tipo de experiencia que los haga sentir distintos. Siento que el juntarte con más personas que estén pasando por lo mismo que tú estás pasando es bastante terapéutico, bastante reconfortable, porque sabes que no estás solo y que hay muchas personas que están pasando por lo mismo, y eso hace que no te sientas solo. Eso te ha ayudado a ti a salir adelante, porque lo importante también es que los padres, tu papá, tu mamá, pues han estado contigo, tu familia, tratándote como un joven totalmente independiente, ¿no? Eres un joven independiente, obviamente que te ayudan en ciertas cuestiones en el hogar, porque a veces uno como madre tiene que definirse, bueno, ¿cómo le hago para llevarte a algún lado? Entonces tú tuviste que aprender a trasladarte solo, subirte en las combis, caminar en las calles solo. Entonces, ¿cómo afrontaste este proceso para que pues puedas venir hasta acá? Veniste hasta el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, aquí en el museo, vienes muy entusiasmado y dices tú, no, pues yo tengo que llegar, tengo que dar esta conferencia. Vas a muchos lugares, te tienes que trasladar. ¿Cómo le haces, Guillermo? Sí, realmente yo desde más joven, porque todavía me considero joven. Estás joven, tienes 23 años. No, pero ya me siento, ya soy adulto, ya no soy adolescente. Eres un adulto muy, muy, muy consciente, sensato, y sabes dónde tienes los pies sobre la tierra. Muchas gracias. Pero sí, como le comento, desde mi adolescencia siempre fui una persona muy atrevida, muy arriesgada, muy intrépida, que si tenía las ganas de hacer algo, simplemente lo hacía. Simplemente era algo extraño en mí, porque muchas veces mi subconsciente me decía, oye, ten cuidado, no lo hagas, o tal vez no sea buena idea, pero mi cuerpo ya lo estaba haciendo, ¿no? Entonces eso me pasa muy comúnmente. Me pasa, por ejemplo, cuando estoy en exhibiciones deportivas, que estoy, como les comento, practico para natación. Me pasa muy comúnmente que estoy entrenando o que estoy en una competencia, y mientras estoy nadando, viendo la línea negra, que yo la veo negra, la línea de la alberca, la que está en el piso, estoy pensando que tal vez, que en vez de estar ahí, podría estar, no sé, en mi casa viendo televisión o escuchando música, y que hago ahí cansándome y esforzándome mucho, ahogándome. Entonces, mientras mi mente está diciendo todo eso, pues yo ya estoy haciéndolo.
Entonces es algo que yo... A veces lo estás pensando y ya lo estás haciendo. Y ya lo estoy haciendo, es correcto. Entonces eso me pasa muy seguido. Entonces cuando yo quería conocer, ser más independiente, simplemente lo hacía con miedo, porque el miedo siempre está. Pero hay que hacer las cosas con miedo, porque si te dejas guiar por el miedo no vas a llegar a ningún lado. Entonces yo, aunque tuviera miedo, aunque tuviera desconocimiento... Bueno, es normal a veces que nosotros como los seres humanos tener miedo a hacer algo, ¿no? Pero cuando tienes esa seguridad de que pues te va a salir bien, lo haces. Y yo creo que tú eres así. Sí, claro, sí. El miedo es un... sistema de defensa para las personas, después de todo por miedos que hemos evolucionado, llegamos hasta aquí, el hombre ha llegado hasta aquí por miedo. El miedo es lo que le dice a tu cuerpo que tal vez estás en una situación adversa o que deberías tener mayor cuidado. Sin embargo, el miedo muchas veces es interno y no externo, y es ahí cuando debes tomar la pauta de saber dónde estás, de entrar a saber si lo que estás haciendo es algo bueno, algo provechoso. En mi caso, pues yo quería ser independiente, es algo bueno, algo que necesito. Entonces, simplemente aunque tuviera miedo, aunque tuviera este desconocimiento, esta incertidumbre, yo me atrevía a salir, a enfrentarme al mundo, aunque es difícil, es complicado. Pero pues si me quedo en mi casa no logro nada. Si no hubiera venido aquí al ICTI, pues no estaría ahorita acá. Entonces, aunque tenga miedo, incertidumbre, tengo que intentar hacer las cosas no solo por mí, sino por las demás personas a las que ojalá luego pueda inspirar y pueda también sembrar un antecedente en ellos, y que se den cuenta que pueden lograr más. Realmente sé que suena ya hasta un cliché, que lo escuchan muy comúnmente, el hecho de atreverse a cosas nuevas y así todo ello, pero pues realmente es cierto. Si no te quedas en tu casa, pues no logras nada. Pues eso es importante y vital para ti, para todos los que te rodean. Y realmente eres un ejemplo a seguir, no solamente para las personas con esta discapacidad visual, sino también para las personas, digamos, que están tenemos todos nuestros sentidos que a veces no lo sabemos aprovechar. Pero fíjate que también he estado leyendo que tienes tú, has dado talleres para seguir esparciendo tus conocimientos a través de la lectoescritura braille. Platícanos un poquito de esto. Sí, he dado algunos talleres de la lectoescritura braille con amigos principalmente que me conocen, y de repente tienen eventos o reuniones de índole social. Entonces me comentan que si quiero darles algún tipo de taller sobre braille para los asistentes, y yo encantado de seguir esparciendo este conocimiento. Ya he tenido la oportunidad de este taller 2 veces, la primera aquí en Tuxtla, la segunda fue en San Cristóbal en un evento cultural, y pues me doy cuenta que es una acción bastante bien recibida por los asistentes, porque muchas veces no saben qué es el braille. Tal vez lo han escuchado muchas veces, pero ni siquiera saben que es cómo se escribe, cómo se lee, cómo nos ayuda a las personas. Y muchas veces tal vez ustedes han estado en presencia de alguna señalización en braille, tal vez lo han tocado y como no lo conocen, no saben lo que es, pero justamente por ello, por mi interés por el activismo y por seguir esparciendo el conocimiento, es que yo acepto cada vez que me hacen la invitación a dar un taller de braille, que la verdad es bastante informal, bastante sencillo, porque no tengo como tal los medios suficientes para hacerlo de forma más grande o más formal, pero con lo poco que yo tengo, con el poco recurso que junto, logro dar este taller, y he dado ya a algunas personas que sé que después de haberlo tomado ya se van con un conocimiento nuevo. Así es, y es una materia de inclusión. Creo que estás dando un gran ejemplo, eres un ejemplo de vida, y me dio muchísimo gusto estar contigo, platicar un ratito contigo y conocerte sobre todo. Me gustaría que nos dieras algún correo y tu teléfono para quienes deseen llamarte y poder tú aportar un poquito a algunas asociaciones civiles, a algunas escuelas, y te puedan llamar. ¿A qué número?
Encantado, si quieren contactarse conmigo, si están en el medio educativo o docente o simplemente quieren saber más, pueden contactarme al 961-183-8806, repito, 961-183-8806, ahí estoy al pendiente para lo que necesiten y yo encantado siempre de colaborar con lo que se pueda. Igual tu correo electrónico es Guillermo Gómez S. 999@gmail.com. Exactamente, ese es su correo. Nuevamente, Guillermo Gómez s99@gmail.com. Ahí lo pueden encontrar o también tiene en sus plataformas. Dinos, ¿cuál es tu plataforma de Facebook? Sí, también tengo como la mayoría de los chavos mi perfil de Facebook. Ahí aparezco como Guillermo Sus S.U.S. Sus Gómez, todo junto. Es un juego de palabras que tiene que ver con música, que como repito me gusta mucho. Ahí me encuentran, pero de preferencia con mi número telefónico o pues vienen en el correo para cualquier información. Y si necesitan algunos talleres, alguna plática de concientización para todas las personas que necesitamos saber esta problemática en la que a veces como seres humanos no nos damos cuenta de las personas que necesitan a veces nuestra ayuda. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una cápsula y regresamos? ICTI Datos. La ausencia de vista ha sido un tópico recurrente en el séptimo arte para crear conciencia, inquietud y un espacio de comprensión donde el espectador obtenga un debate de la altura de miras sobre una discapacidad que padecen millones de personas en el mundo. Su atractivo radica, quizá, en la empatía que despierta el individuo que lucha contra la adversidad estando privado de uno de sus sentidos básicos. Dicho recurso nos conmueve, nos atemoriza e inclusive incomoda cuando la ceguera es retratada sin respeto debido, o, en su defecto, utilizada narrativamente para generar humor. Aún así, diversos exponentes han brillado por cuenta propia a través de las décadas, otorgando una oferta para todos los gustos. A continuación te contamos sobre los más relevantes. 1. La Maestra Milagrosa, una película de 1962. La desesperación de una familia que no comprende la enfermedad que aqueja a uno de sus miembros es el pilar de este clásico, uno que difícilmente permite ver la indiferencia de quien lo vea. En él, con un reparto sin falencias, conoceremos a Helen Keller, una joven que sufre de ceguera y sordera producto de la fiebre escarlata. Sin poder comunicarse y desprovista de opciones reales desde que tiene memoria, la protagonista se ve totalmente aislada de su entorno, lo que provoca que su carácter esté consumido por arrebatos incontrolables de violencia. La frustración e incapacidad de sus padres para solucionar la situación les lleva a la última medida desesperada: recurrir a la escuela Perkins para ciegos. La esperanza llegará personificada como la exalumna del centro académico Anne Sullivan, un vaivén de altibajos y persistencias. En eso, ella será la única que podrá sacar a flote la abstinencia de Helen, con una devoción cálida que la audiencia no olvidará. 2. Espera en la oscuridad. Aquí, la icónica Audrey Hepburn se pone en la piel de Susie Hendricks, una mujer ciega que no cuenta con la ayuda de terceros como en el anterior filme, sino que, por el contrario, es perjudicada por una modelo que conoce en un avión. La extraña esconde una muñeca llena de drogas en la vivienda de la discapacitada, provocando que delincuentes la acosen para recuperar los estupefacientes. Esta cinta es la única de horror, o comúnmente nominada como suspense thriller, de la actriz belga, y suele considerarse por la crítica como una de las producciones más escalofriantes. Asimismo, logró el puesto 55 en el especial 100 años, 100 películas de suspenso del American Film Institute. 3. Perfume de mujer, de 1992. Es el primer y único premio Oscar de Al Pacino, gracias a su interpretación de un militar retirado, ciego y conflictivo al trato con terceros. La necesidad monetaria de Charlie, un estudiante, hará que cruce camino con dicho hombre cuando su sobrina le ofrezca una paga a cambio de cuidarlo para el Día de Acción de Gracias. Lo que comenzó como un tenso encuentro terminará por cambiar la vida de ambos al celebrar la festividad en Nueva York y dejar un legado en la industria con un potente guión cargado de escenas que reflejan valores, principios morales y un sarcástico estilo de comedia. Él, como un invidente, toma la rienda de su vida, sin depender exhaustivamente de otros.
También podemos contemplarlo en la cinta estadounidense Las mariposas son libres de 1972, donde un joven sigue el rumbo de sus caprichos sin tomar en cuenta la desaprobación de su madre respecto a la relación que mantiene con una hippie. 4. Bonus. No respires, del 2016. Los ciegos, por otro lado, pueden ejercer una fuerza antagónica formidable y no necesariamente villana o injustificada. En el caso de la obra presente, no podríamos culpar a un anciano invidente que caza, uno a un trío de ladrones que busca aprovecharse de su minusvalía. Las secuencias plagadas de suspenso y la estampa del uruguayo Fede Álvarez se funden a la perfección con el desplante de Stephen Lang, actor que da rostro al dueño de la casa invadida. Es más, el profesional cuenta con un aproximado de 13 líneas en toda la historia, lo que sirvió para dar énfasis a su desempeño en un laberinto de morbo y aniquilación. Estas son grandes películas para reflexionar y que no te puedes perder en un fin de semana de terror. Soy tu amiga Paulina y esto fue Ictidatos. No te olvides que nosotros informando y tú sigue disfrutando. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Estamos aquí en Oídos en la Ciencia platicando con Guillermo de Jesús Gómez Sánchez y él está comentándonos la importancia que tiene la inclusión con las personas con alguna discapacidad visual. Él es débil visual y bueno, la Organización Mundial de la Salud define la discapacidad visual en dos términos: ceguera, que abarca desde el 0.05 de agudeza visual, el 5%, la no percepción de la luz o la reducción del campo visual inferior a 10 grados, y el término baja visión o debilidad visual, que comprende una agudeza máxima máxima a 0.3, que es el 30%, y mínima superior a 0.05%. Y es de lo que nos está platicando todo lo que él ha conllevado esta situación, esta discapacidad que tiene que enfrentar a diario, el que salga de su casa, el que se traslade de un lugar a otro. Y hay muchas personas que no tienen el cuidado o el respeto hacia estas personas con esta discapacidad o cualquier otra de la que padecen millones de personas. Y bueno, Guillermo, platícanos un poquito de estas actividades. Has hecho deporte, has realizado natación, pero me gustaría, ¿cómo tú te decides estudiar ingeniería en energías renovables? ¿Cómo haces este proceso de presentar examen terminando la preparatoria? Presentas tu examen en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pasas y bueno, entras a esta nueva etapa de tu vida. Platícanos un poquito acerca de esto. Sí, es correcto. Yo soy ingeniero en energías renovables y realmente yo me decanté por la carrera en primer lugar por mi gusto, por el medio ambiente, por la protección al planeta. Y entonces yo estaba buscando al terminar la preparatoria carreras relacionadas con el ámbito ecológico. Es entonces que doy con algunas carreras relacionadas, pero realmente me decidí entrar a energías renovables cuando yo voy a la UNICACH, al Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, a pedir información por primera vez para saber cómo podía inscribirme, el examen, todo lo demás. Y me recibe el coordinador de la carrera, el cual pues yo la verdad siempre menciono que toda mi vida, desde el kinder hasta la preparatoria, siempre tuve los peros por parte de los que me atendían, de los que atendían a mi mamá, por ejemplo, que siempre decían que tal vez, no sé, no iba a poder o porque no estaba en una escuela especial o algo por el estilo. Pero cuando llego a la coordinación de energías renovables, el coordinador me recibe bien y nunca me puso ningún pero para que yo ingresara a la carrera. Nunca me
me dijo nada para que yo desistiera de ello. Siempre pues noté esa apertura y es ahí cuando decido meterme a la carrera de energías renovables, porque aparte de mi interés por el planeta, me di cuenta que podía confiar en ellos, y es ahí cuando hago enfoque en ello, de la confianza que deben depositarle a una persona, aunque no sea en el tema de discapacidad. El simple hecho de brindarle esa confianza podrían hacer un cambio grande en ella. Si no me hubieran dado esa confianza cuando fui al instituto, tal vez no me hubiera decidido por ella y hubiera elegido otra, pero sentí la confianza suficiente para que yo ingresara, y es así como ya el semestre pasado la concluí, y pues es básicamente por lo que decidí meterme a energías renovables. ¿Y cómo fue ese compañerismo durante estos, cuántos años fueron de carrera? 4 años. 4 años de carrera, el que a diario estabas con tus compañeros. ¿Cómo fue este compañerismo? Siempre tuve ese apoyo por parte de mis compañeros. Suelo ser una persona bastante tímida, bastante introvertida. Entonces no fue como... ¿Eres introvertido? Sí, la verdad que sí. Pues es muy platicador. Aquí ha estado muy platicador. Dice que es muy tímido, pero yo creo que cuando le das confianza a Guillermo, sí, ya no para de hablar. Es correcto, pero pues sí, la verdad es que... También aquí con nuestra productora, la maestra Yadira Millanes, pues estuviste platicando, me dice que no sabía, decía, ¿qué platicamos? Pero pues ahí agarraron, ¿no es así? Confianza. Mira, sí, dice que dándole confianza, Guillermo platica hasta por los codos. Exactamente, sí, así es lo correcto. Que nos dice. No, pero en realidad pues sí, soy una persona tímida, la verdad sí soy tímido, soy muy tímido en el aspecto social, soy bastante reservado. Cuando no conozco a la persona, soy muy tímido. Y una vez que hay confianza, como se menciona, pues ya es distinto. Pero en la escuela pues sí, siempre fue el chico tímido, el chico introvertido, que no me relacionaba mucho con mis compañeros. Sin embargo, a pesar de no haber una amistad, porque no es lo mismo compañerismo que amistad, Así es. A pesar de no haber una amistad, pues siempre hubo ese compañerismo. Siempre, si yo necesitaba algo, si necesitaba apoyo, si requería de algo, mis compañeros siempre estuvieron a total disposición mía. Siempre, si yo sabía que podía contar con ellos y que si necesitaba de algo para cualquier cosa, y si les hablaba, sabía que no me iban a dar la espalda, sabía que iban a apoyarme y que iban a estar conmigo. Es algo que me gusta mucho destacar de los jóvenes, porque es muy común escuchar que somos una generación de cristal y que nos quejamos de todo, y pues tal vez sea cierto, tal vez no, pero lo que me gusta destacar de los jóvenes de esta generación es que somos una generación bastante abierta, somos una generación con muchos ideales nuevos, que tenemos apertura a nuevas cosas, una generación que respeta a la naturaleza, que respeta a los animales, que respeta a otros gustos, y pues en mi caso una generación que respeta a las personas que son distintas a ti, con una condición distinta. Entonces, bueno, sí hay mucha gente muy linda. Mis compañeros siempre fueron muy lindos en la universidad, y es algo que siempre resalto, que tal vez no tuve muchos amigos, pero un compañero que siempre estuviera dispuesto a apoyarme, siempre tuve ahí en la carrera. Sí, yo creo que eso es lo que más se aprecia, el que como seres humanos tengamos ese tacto de poder ayudar, apoyarte, ¿no? Y como bien dices, a veces no siempre son tus amigos, son tus compañeros, pero llega a forjarse esa amistad, porque durante 4 años convivir en una aula, convivir con los maestros, con tus compañeras, con tus compañeros, pues yo creo que es parte de la formación profesional, independientemente que el día de mañana tú que ya egresaste y estás exactamente, te encuentras en un proceso de titulación mediante la modalidad de tesis profesional, y no sé cuál es el tema que escogiste para poder titularte, hacer tu examen. Y esto es importante, ¿no? Es muy importante que ahorita los jóvenes, terminando la carrera, inmediatamente terminen este proceso de titulación, porque es lo que te tiene mucha importancia, ¿no? A veces terminan la carrera, empiezan a trabajar y se olvidan
y se olvidan de la titulación. Terminen todo inmediatamente que egresan, que se gradúan, hagan la tesis y totalmente, ¿no? Para que tengas también saques tu cédula y te den tu título, ¿no? Y yo ya muchos años de haber egresado de la universidad, hasta se me olvidó qué es lo que te entregan. Pero bueno, eso es importante. Platícanos de qué estás haciendo tu tesis o cómo vas con tu tesis. Sí, ahorita estoy en proceso de titulación. Mi tesis estoy programando una calculadora fotovoltaica en el lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones en Excel, el cual suena bastante rimbombante, pero realmente en palabras más sencillas, lo que busco es programar una calculadora en Excel enfocada al dimensionado de las partes de una instalación fotovoltaica, tanto autónoma como interconectada a la red. En palabras más sencillas, más simples, pues simplemente que tú ingreses los datos de tus distintos equipos que conforman tu instalación fotovoltaica y te vaya calculando el dimensionado, ¿no? De cuántos paneles necesitas, de las baterías, el inversor, el controlador y esos datos para que haga más rápida el cálculo de la instalación y ya no dependas tanto de, no sé, por ejemplo, hacerlo manualmente o demorarte más en el tiempo. Es un proyecto que estoy haciendo con mi asesor de tesis, el doctor Luis Alberto Hernández Domínguez, al cual mando un enorme saludo, que es un maestro que siempre ha estado conmigo desde que inicié la carrera. Entonces es un maestro bastante accesible conmigo, tuvo mucha disposición y con él estoy trabajando ahorita mi tesis profesional, y yo espero en este año que viene, dentro de mis planes, que tengo muchos planes para el año entrante, es que ya a mediados de año ya estar defendiendo la tesis, y si me va bien, ojalá que sí, pues recibir el título. Te va a ir muy bien, Guillermo. Yo creo que este acompañamiento que tienes con tu asesor de tesis, pues es también mandarle un reconocimiento, porque todos los maestros que son asesores de tesis, de todos los jóvenes que están en este proceso de titulación, pues es importante, ¿no? Es importante esta ayuda, estas asesorías para que los jóvenes día con día estén inmersos en esta parte de la investigación. Y qué bueno, me da muchísimo gusto que tú hayas escogido esta carrera, que es importante también fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas. Tú entraste a esta parte de las energías renovables y bueno, ¿qué te dejó la carrera, Guillermo? Mucho, realmente la carrera me aportó mucho. Para empezar, como les comento, a partir de la carrera fue que decidí hacer mis conferencias, mis pláticas dirigidas a docentes, a maestros, en base a mi experiencia educativa, mi experiencia académica, y me aportó mucho la carrera en el aspecto de conocerme más, conocerme mejor, de saber que puedo lograr cosas. Yo cuando estaba en la prepa me decidí cambiar de la prepa convencional en la que yo había entrado a una prepa para estudiantes con discapacidad, pero fue por la presión que sentí en ese momento, porque era un mundo nuevo para mí. Cuando entré a la prepa me encontré con barreras que hicieron que tomara dicha decisión, y a la fecha, la verdad, si me preguntan, pues algo de lo que me arrepiento mucho de haberme cambiado, porque siento como que se me hubiera rendido, como si hubiera desistido de algo. Y ahorita que concluí la universidad me doy cuenta que realmente podía hacerlo, y pues sí hubiera podido hacerlo, porque pues la universidad es un paso más grande que otro nivel educativo, y me doy cuenta que si terminé la carrera y que es una ingeniería importante, que sé que muchos compañeros míos desistieron, yo sé que tienen sus razones, sus motivos, pero a mí me da mucho orgullo y sí me hace mucho reflexionar el hecho de que
haber terminado la carrera y de saber que puedo lograrlo, y me llevo la experiencia y me llevo el conocimiento, la sabiduría de no volver a rendirme como tal vez lo siento que lo hice en la prepa para futuros casos, que es justamente algo por lo que no desistí de la carrera, porque sí lo pensé. Yo creo que muchos en la etapa universitaria piensan salirse de la carrera, piensan cambiarse. ¿no? Sí, llega un momento en que hay jóvenes o mujeres, hombres, en las que de repente como que sienten que no era lo que esperaban, y dices no, y se ponen a pensar, me voy a salir de la carrera. Muchos le atinan a salirse antes, con anticipación, y pues qué bueno que en ese momento se dan cuenta de que no era lo que les gustaba. Pero hay muchas personas que dicen, no, tengo que seguir acá porque sí me gusta y lo tengo que intentar. Está un poco complicado, pero lo tengo que intentar, lo tengo que hacer, para que el día de mañana pues a veces se arrepienten, ¿no? Y muchos que se salen y dicen, no me hubiera salido, mejor hubiera seguido, y estoy haciendo otra cosa que no me gusta. Pero qué bueno, me da muchísimo gusto que tú tengas esta manera de ver las cosas de manera diferente, que esta dificultad o esta debilidad visual para ti no haya sido impedimento de hacer o realizar las cosas que ahorita estás haciendo, ¿no? Tú que eres, pues te has convertido en tallerista, te has convertido en una persona que da las conferencias, estás inmerso en el deporte, estás inmerso en las artes, en la ciencia, con esta experiencia, con tu tesis que estás realizando en estos momentos. Me gustaría que nos platicaras un poquito. ¿También te gusta la música? ¿Qué música te gusta escuchar? Sí, cuando entro a la adolescencia me entró un gusto enorme por el rock and roll en mi adolescencia. Ya sabe, típico joven rebelde que quiere experimentar cosas. Entonces me gustó mucho el rock en toda mi adolescencia, juventud, temprana, prepa. Pero ya a partir de los 18, 19 años conocí la trova, y la cual me encantó también. Y hoy en día creo que es lo que más escucho, trova y rock and roll, pero principalmente la trova me fascina, me gusta mucho ese género, la balada, es lo que me fascina a mí. Ah, qué bien, pues me da muchísimo gusto. ¿Y de lectura? Porque también la lectura te gusta, la lectura en cuanto a cuestión literaria. ¿Qué has leído? ¿Qué es lo que te atrae para que tú tengas el interés de decir, ay, este libro lo voy a leer? Mi gusto por los libros empieza en la prepa. Cuando yo recuerdo una maestra, la cual recuerdo con mucho cariño, la maestra Alba, un saludo si nos está escuchando también. Recuerdo que nos dejó hacer de trabajo una antología de algunos libros que ella nos recomendó. Y yo, buscando una alternativa, porque no puedo leer los libros físicos, buscando una alternativa encuentro los audiolibros, encuentro que hay otras modalidades en las que puedes disfrutar de un libro. Mi primer libro fue Aura de Carlos Fuentes, y vi que podía disfrutar de un buen libro sin necesidad de tenerlo físico. Entonces a partir de ahí me entró un gusto por vamos a decirle lectura, aunque no los lea literalmente, pero pues sí los consumo por la lectura de libros. Primero fue Aura de Carlos Fuentes, después El Principito y varios más. Es algo que me gusta mucho y que no sé, por ejemplo, cuando ya estoy libre, cuando no tengo ocupaciones, nada que hacer, pues puede ser hasta un momento de relajación, el estar en mi cuarto, ya descansando y no sé, con los audífonos puestos, es ponerme a degustar de un buen libro con una buena historia. No sé, se me ocurre el ambiente, por ejemplo, de que estamos a diciembre con el friecito, no sé, o en época de lluvia. Es bastante rico, ¿no? Estar disfrutando de un libro, de una buena lectura, que me nació a partir de ahí, de la prepa, que hasta la fecha, por tiempos o por otras ocupaciones, ya tal vez lo ha dejado un poco, pero pues sí pienso volver porque es algo que también me gusta mucho.
Pues qué importante todo lo que haces. ¿Te gusta también hacer teatro? ¿Te gusta también la oratoria? ¿Has participado en algunas otras actividades en cuestión cultural? Es fascinante, es sentirse orgulloso, y pues yo creo que debes estar orgulloso de ti también, Guillermo, porque todo lo que estás haciendo, todas estas facetas que has pasado en tu vida, ha sido positivo. No te ha impedido ser una persona con debilidad visual el que tú desarrolles todo lo que te propones. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, un 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Con la conciencia sobre la discapacidad, desarrollaríamos una empatía positiva que redundaría en una mejor calidad de vida para muchas personas que lo necesitan, y así lograr la inclusión. Por eso los invito a poner atención en las personas con alguna discapacidad, no limitarlas, actuar con naturalidad y ser amables con ellos, no usar un lenguaje que los haga sentir menos. Al contrario, es respetar su tiempo, respetar a estas personas que necesitan comunicarse con cada uno de nosotros y actuar como ellos deben, como cada una de las personas se les debe de considerar, manejar el respeto a una persona con discapacidad, ayudarla cuando más lo necesitan. Fue un gusto y un placer estar contigo, platicar sobre esta parte de concientización, conocer un poquito más de ti, y agradecemos el que hayas estado con nosotros acompañándonos, Guillermo. Esperamos que estas pláticas de concientización que nos estás dando aquí en el Instituto de Ciencia y Tecnología pues sean más constantes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. A usted, licenciada, muchas gracias por la apertura, por darme su tiempo, por darme su disposición. Al auditorio que nos escucha también, muchas gracias por su interés, por su tiempo, y pues yo siempre estaré encantado de transmitir lo poco, mucho que sepa con todos. Así que muchas gracias por todo, licenciada. Esto fue Oídos en la Ciencia. Hasta la próxima. Oídos en la Ciencia. Ha activado tus sentidos. Hasta la próxima.